Las noticias en Televistazo con María Isabel Carminiani. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Televistazo Dominical. A continuación, las noticias que marcaron este fin de semana. Está abierta la instrucción fiscal para investigar los supuestos actos de corrupción en el caso Odebrecht en Ecuador. La audiencia de formulación de cargos en contra de los detenidos se realizó en la madrugada del sábado. Según las primeras investigaciones, se empleó un esquema para favorecer la entrega de contratos a la compañía brasileña y se habrían pagado 13 millones en sobornos. Carla Delgado nos tiene este informe. La audiencia de formulación de cargos empezó a las 2 de la madrugada del sábado en la unidad de flagrancias en el centro norte de la capital. Luego de 3 horas de audiencia, la Fiscalía formuló cargos contra 6 personas por supuesta asociación ilícita en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Tras la diligencia, la jueza de garantías penales Yolanda Mayorga acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó el arresto domiciliario para Ricardo Rivera, tío del vicepresidente de la República Jorge Glass, como explica Cleber Sigüenza, abogado del acusado. Se logró arresto domiciliario por su avanzada edad, adulto mayor de 68 años, incorrecta aplicación del Código Orgánico Integral Penal. Según la Fiscalía, en el allanamiento a los bienes de Ricardo Rivera se encontró dinero en efectivo, sin que haya podido ser justificado, así como documentación relacionada con Odebrecht. La Fiscalía asegura que él recibió $5 millones en transacciones de la constructora brasileña y otros $8 millones en efectivo a través de otras empresas. Existe la instrucción fiscal en donde se va a poder demostrar si existe o no esa vinculación. ¿Y se argumentó algún hallazgo dentro del allanamiento? Bueno, del allanamiento no se profundizó, no se hizo mayor explicación. Según la Fiscalía, Carlos Villamarín, exfuncionario de Senagua, habría recibido pagos para beneficiar a la empresa, para que pueda obtener contratos. Ricardo Rivera, valiéndose de su parentesco con un funcionario de Estado, habría ayudado a que se obtengan no uno, sino varios contratos a la compañía. José Rubén Terán, particular, que sin ser funcionario público habría servido como intermediario entre la empresa y otros funcionarios públicos para poder beneficiarse de contratos. Recibían la ayuda de Gustavo Mazú Isaías, Kepler Verduga y Catagua Delgado José Antonio con sus empresas. Los detenidos fueron trasladados al Centro de Detención Provisional de Quito. El abogado de uno de los involucrados habla al respecto. Bueno, curiosamente, Fiscalía dice que a través de investigaciones de terceros se ha determinado que hay hechos que pueden vincular a mi cliente, pero nunca se señalaron exactamente a qué se refiere con investigaciones de acuerdo a terceros. Así es que dejó un poco la duda en la juzgadora, sin embargo se dictó la prisión preventiva. Como fundamentos en todos los casos, la Fiscalía presentó informes del Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, que evidenciarían la relación entre la constructora brasilera y los implicados en forma indirecta o a través de empresas como Equitransa y Diaselec. Sobre el procesado Kepler Verduga, los documentos indican que es accionista de la empresa Equitransa, la misma que habría servido de intermediaria para la concesión de contratos con la empresa Odebrecht. Mientras que sobre el exalcalde de La Tacunga, José Rubén Terán, la Fiscalía informó que al momento no se encontraron pruebas para formular cargos. Su hijo, quien también es su abogado, reiteró que no se demostró su vinculación con la empresa Odebrecht. Argumentando que no hay evidencias, argumentando que efectivamente se acepta digamos, en completa la versión que mi padre dio a las horas de la tarde y por lo tanto indicando que la desvinculación que siempre se sostuvo era real y por lo tanto no había razón de ser de una posible formulación de cargos. La jueza además dictó la prohibición de enajenar los bienes de los implicados y el bloqueo de las cuentas. El plazo para la instrucción fiscal será de 90 días conforme ha solicitado la Fiscalía. Ricardo Rivera, tío del vicepresidente de la República Jorge Glass, permanece desde la noche del sábado en su departamento ubicado en el norte de Guayaquil. Esto luego de que la Fiscalía emitiera una orden de arresto domiciliario en sustitución a la prisión preventiva por tener más de 65 años. Una excepción que consta en el artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal y que contempla además el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica. Rivera fue procesado por el delito de asociación ilícita y de ser encontrado culpable se enfrentaría a una pena de entre 3 y 5 años de prisión.
La fiscal subrogante Tania Moreno denunció al contralor Carlos Polit por concusión, es decir, por recibir algún beneficio valiéndose de su condición de funcionario público. En operativos realizados el viernes fueron allanadas la casa de Polit y una suite que habría ocupado en un hotel en el norte de Quito. Polit está fuera del país y otorgó un poder a Jorge Acosta para que lo represente en el ámbito legal. Una rueda de prensa convocada por Acosta para este lunes fue suspendida. Y este lunes en el Palacio de Gobierno se instalará el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, según lo anunció el presidente Lenín Moreno, mientras en la Asamblea Alianza País define su posición con relación al caso y un juicio político contra el contralor Carlos Polit. Hasta el momento, las únicas reacciones del presidente de la República, Lenín Moreno, sobre los primeros operativos y detenidos por el caso Odebrecht se han dado a través de Twitter. En uno de sus últimos mensajes, escribió: he conversado con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para concretar cooperación en la lucha contra la corrupción. En los próximos días, nuestra canciller María Fernanda Espinosa se reunirá con Guterres para definir esta agenda de cooperación con la ONU. En la misma red social, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, informó que convocó a una reunión del bloque legislativo oficialista en la Asamblea y adelantó que su primer planteamiento será llamar a juicio político al Contralor General del Estado, Carlos Polit, quien se encuentra fuera del país desde hace 2 semanas y cuya casa en el norte de Guayaquil fue allanada el viernes en el marco de la investigación del caso Odebrecht. La reunión del bloque oficialista para tratar un eventual juicio político contra Polit está prevista para la mañana del martes. Tenemos que analizar aquí, lo que cabe es una acción contundente pero prudente de la Asamblea, porque todas las cosas que debemos hacer deberán orientarse a consolidar la institucionalidad del Estado. Entre tanto, durante un acto público, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, instó a la justicia ecuatoriana a que investigue de manera independiente la trama de corrupción. Una justicia independiente, sin que nadie meta allí influencia ni la mano, y colaboradores correctos, son lo mejor que le puede pasar a un país. Pero debemos acostumbrarnos a que los temas de la justicia los tiene que manejar la justicia. Nebot consideró una buena medida la integración del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción propuesto por el presidente Lenín Moreno, que se instalará la mañana de este lunes. Y hoy desde las 19 horas mantuvieron una reunión los presidentes de las comisiones legislativas y otros integrantes del oficialismo. El encuentro se desarrolló en la Asamblea Nacional y no se permitió el acceso a la prensa. La inusual reunión ocurre después del operativo del caso Odebrecht. Cabe mencionar que todos los asistentes son militantes de Alianza País. Entre otros temas, se analiza el juicio político contra el Contralor y la situación política por los casos de corrupción. El martes tendrán otra reunión. Es una reunión de coordinadores del bloque de Alianza País para tratar lo que va a ser nuestra posición firme, radical y contundente en la lucha contra la corrupción que ha emprendido nuestro gobierno. Nos hemos pronunciado para que Odebrecht pueda ser expulsada del país. Ninguna empresa corrupta y corruptora debería quedarse dentro del país ni tener ninguna relación con el Estado ecuatoriano, y estamos proponiendo una ley específica con medidas muy radicales. Como ustedes saben, hay un proceso para cada una de estas acciones. Tendrán que hacerse investigaciones, tendrá que activarse la comisión de fiscalización, que es la que tiene que llevar adelante cualquier proceso de juicio político. La Comisión Ciudadana Anticorrupción pide al presidente Lenín Moreno que retire las funciones encomendadas al vicepresidente Jorge Glass y que la Asamblea suspenda al Contralor Carlos Polit. La Comisión Nacional Anticorrupción emitió una carta abierta al país este fin de semana, en la que afirman que demandan del presidente Lenín Moreno retirar las funciones encomendadas al vicepresidente de la República, como una respuesta clara frente a los sucesos ya conocidos y mientras dure el proceso legal. Jorge Rodríguez, miembro de esta comisión, señala los motivos. Porque él era responsable de aquellas funciones de manejo y control del sector energético, del sector petrolero, de lo que es hidroeléctricas. En definitiva, los grandes contratos estuvieron bajo la égida del tío y de él directamente. El comunicado también se refiere al Contralor Carlos Polit, quien afronta un proceso por supuesta concusión.
La comisión pide que sea suspendido y que además la Asamblea Nacional cumpla con su papel de fiscalización y control político, revisando con rigurosidad su actuación. Contralor Polit. Esa fue realmente la única sorpresa que tuvimos. De lo demás, conocíamos incluso de algunas personas adicionales que hasta la fecha todavía no se hace nada. Para la oficialista y presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, la petición de retirar de sus funciones al vicepresidente es inviable desde el punto de vista legal. Porque en realidad al vicepresidente no se le ha vinculado de manera personal. Que un familiar esté mencionado en una investigación no significa que la persona esté vinculada. En cuanto a la solicitud de suspensión al Contralor Polit, afirma que tampoco ese sería el camino, sino a través de un juicio político con el que se pueda resolver su censura y finalmente la destitución. Pero ese es un proceso, no se trata de una declaración que haga la Asamblea Nacional, no es así. Añade que la Asamblea podría ser quien establezca los mecanismos para el juicio político, con la debida sustanciación de pruebas. Vamos con información internacional. Terror en Londres. 3 hombres armados provocaron caos el sábado por la noche. El Estado Islámico asumió la autoría de este nuevo ataque terrorista que dejó 10 muertos y 12 detenidos. Como nos cuenta Ileana Suárez, la primera ministra declaró que existe demasiada tolerancia con el extremismo islámico. Unos cuantos minutos fueron suficientes para sembrar el pánico nuevamente en el Reino Unido. Todo se inició a las 10 de la noche, hora local, cuando una furgoneta blanca que cruzaba el puente de Londres aceleró a 80 kilómetros por hora y con movimientos en zigzag empezó a atropellar a peatones. Según testigos, en su avance hacia el sur del Támesis se llevó a unas 9 personas. El vehículo se estrelló contra el Barrow Boy en Banker, una zona concurrida de restaurantes. Allí 3 hombres se bajaron del auto y usando cuchillos y machetes trataron de asesinar a los presentes. Quienes estaban en el sitio se defendieron lanzándoles vasos y sillas. Otros pudieron encerrarse en los locales. Los atacantes lograron apuñalar a varias personas. Luego avanzaron en dirección de la estación de trenes, donde hirieron de gravedad a un policía. Se dirigieron hacia el mercado Borough, donde continuaron apuñalando a ciudadanos. Más de 50 policías llegaron a ese sitio, junto con ambulancias. Los efectivos lograron acorralar a los agresores, que portaban supuestos collares explosivos. Se negaron a detenerse, y luego de más de 50 disparos de la policía, los 3 hombres murieron en la escena. En total, hay 10 fallecidos, incluidos los atacantes, más de 48 heridos que fueron trasladados a hospitales y muchos otros que fueron asistidos en el lugar, con heridas menores. La primera ministra británica Theresa May aseguró que tomará medidas contra el extremismo islámico. We cannot and must not pretend. No podemos ni debemos fingir que las cosas pueden continuar como están, si bien los recientes ataques no están conectados por redes comunes. Están unidos por la única ideología maligna del extremismo islámico que predica el odio, siembra la división y promueve el sectarismo. Este es el tercer ataque ocurrido en Reino Unido en los últimos 3 meses. En marzo, un sujeto atropelló a varias personas en el puente de Westminster y posteriormente apuñaló a un policía cerca del Parlamento. A fines de mayo, un atacante suicida dejó como saldo 22 muertos en una explosión tras un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande en Manchester. Y precisamente este domingo la estadounidense Ariana Grande participó en un concierto benéfico ofrecido en Manchester. Entre grandes medidas de seguridad alrededor del estadio Emirates Old Trafford, con capacidad para 50.000 asistentes, el espectáculo One Love Manchester contó también con la presencia de representantes políticos y líderes de distintos credos religiosos en una muestra de unidad. Participaron los cantantes Pharrell Williams, Miley Cyrus, Katy Perry y Justin Bieber. Ariana Grande realizó este gran concierto benéfico en honor a las víctimas del ataque terrorista. Seguimos con más información. La mañana de este lunes, el Frente Económico del Gobierno mantendrá una reunión de trabajo. La cita se dará después de la emisión de $2.000 millones en bonos para financiar al Estado. 2 expertos económicos nos hablan de las perspectivas del Ejecutivo en este tema.
Este lunes está previsto que el ministro de Finanzas tenga un conversatorio con los medios, en el que se podría dar a conocer las prioridades en el plano económico para el país. Para Víctor Hugo Albán, representante del Colegio de Economistas de Pichincha, la dolarización será uno de los asuntos que el gobierno deberá analizar a profundidad. Señala que para poder sostenerla es necesario generar un clima de confianza y permitir la inversión. Si no hay confianza, si va a haber 10 reformas más a la parte tributaria, te prometo que ni los ecuatorianos vamos a invertir aquí. Dice que otra política importante es el establecimiento de un mayor número de convenios internacionales. Este rato necesitamos que se firmen la mayor parte de convenios con países europeos sobre todo. Por otro lado, enfatiza que es prioridad que el presidente Moreno tenga un diagnóstico real de la economía. Porque lo grave de esto es que el presidente Moreno no tuvo un diagnóstico real de la economía. Le garantizo que no tuvo. Entonces él no sabe cuánto es la verdadera deuda. Para Marco Flores, exministro de Finanzas, el plan económico que el gobierno debe presentar en los próximos días tiene que ser creíble, lo que le permitiría llegar a organismos internacionales para obtener créditos a bajo interés. Al 1,5% de interés, al 2%, al 3%, a 30 años plazo, con 15 o 10 años de gracia. Es decir, ¿qué era lo que debía haber hecho el Ecuador y no ha hecho en estos últimos 10 años? Asegura que si el gobierno toma medidas acertadas, los resultados se podrían ver a corto plazo. Los organismos internacionales hablan por lo menos de un par de años. Yo creo que pueden haber, si se hace lo que se debe hacer, pueden haber buenas señales incluso en este mismo año. El gobierno debe hacer frente a un déficit fiscal de 8.000 millones y una deuda que supera los 40.000 millones de dólares. En otro tema, se han reducido las ventas en Ipiales y Pasto, ciudades del sur de Colombia, por la poca afluencia de ecuatorianos, según afirman los comerciantes. El incremento del IVA en Colombia al 19%, la reducción al 12% del mismo impuesto en Ecuador y la revalorización del peso frente al dólar equilibran los precios de los productos en ambas naciones. Cristian Tenajero nos tiene este reporte. Vamos a ver. Disminuyó considerablemente este fin de semana el flujo de turistas ecuatorianos que viajan a las ciudades del sur de Colombia para adquirir productos a precios más convenientes. Así lucía la vía Tulcán-Rumichaca este sábado. La congestión vehicular que era habitual hace varios meses desapareció. Ya en Ipiales, los pocos ecuatorianos que llegan, como Brian Méndez, analizan los precios antes de comprar. Pues he podido comparar un poco los precios y las nuevas ofertas que da Tulcán y me quedaría prácticamente con varias cosas allá. La calle Sexta, principal arteria comercial de Ipiales, ya no lucía abarrotada. En los supermercados ya no había compatriotas haciendo largas filas por sus compras. El carchense Martín Ceballos dice que ya no es conveniente cruzar la frontera. No, ahorita relativamente ya resulta más caro acá en Colombia que en el Ecuador. Por su lado, los comerciantes de Ipiales coinciden en que las ventas paulatinamente se han ido reduciendo. Lisset Caicedo, vendedora de ropa, indica que hay factores que afectan el comercio, como el incremento del IVA al 19% en Colombia y la reducción al 12% del mismo impuesto en Ecuador. Las ventas han bajado bastante. La llegada de ecuatorianos no ha sido buena como antes. En un 60-70%, o sea, ya ha disminuido bastante el porcentaje de los ecuatorianos aquí a nuestro país. Sin embargo, en la frontera, los controles del Servicio Nacional de Aduanas siguen siendo rigurosos. Se realizó el sepelio de los 2 estudiantes que fallecieron en un accidente de tránsito mientras viajaban desde Quito a una gira de observación en Salinas de Guaranda. Además de los 2 fallecidos, otros 42 pasajeros, la mayoría de entre 16 y 18 años, resultaron heridos en este accidente. Es el velorio de Erika Cunuay, de 16 años de edad, una de las 2 víctimas mortales del accidente de tránsito registrado el viernes en la vía Guaranda-Ambato. Ocurrió cuando un bus escolar que movilizaba a estudiantes de un establecimiento educativo de Quito hacia una gira de observación en Salinas de Guaranda se volcó en una curva pronunciada. Además de Erika Cunuay, otro joven murió tras el volcamiento. 42 pasajeros resultaron heridos en el accidente, la mayoría adolescentes de entre 16 y 18 años. Esta joven es prima de la fallecida y era también su compañera de colegio. Relata los momentos de terror que vivieron. Que íbamos cantando y todo, cuando ella se iba para un lado, para el otro, de ahí todos salían volando.
y se rompieron los vidrios y salía. El Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito y la Fiscalía de Bolívar indagan las causas del accidente. Viernes y sábado, las empresas General Motors y United Airlines anunciaron que abandonarán Venezuela. Además, el Consejo Nacional Electoral informó que ya hay casi 20,000 personas inscritas a la Asamblea Constituyente, mientras que la oposición mantiene la resistencia en las calles. La empresa automotriz General Motors anunció que cesaba definitivamente sus operaciones en Venezuela. En abril, el Tribunal Supremo anunció el embargo de sus bienes como respuesta a una demanda. Además, United Airlines anunció que a partir del 1 de julio volaría por última vez entre Houston y Caracas, pues la ruta no está cubriendo sus expectativas financieras. Ya otras aerolíneas como Alitalia, Lufthansa, LATAM, Aeroméxico, Air Canada y GOL decidieron suspender sus operaciones en ese país. Pero el gobierno de Nicolás Maduro afirma que todo es parte de una guerra económica dirigida por Estados Unidos y continúa su avance para implementar la constituyente. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, anunció la fecha para la elección de la nueva asamblea. Esta fecha que vamos a proponer es el 30 de julio. Habrá elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya son más de 60 días de protestas callejeras a nivel nacional, que dejan miles de heridos y al menos 60 muertos. Veamos más noticias del mundo en el siguiente resumen. Al menos 1.500 personas resultaron heridas el sábado en Turín tras una estampida humana provocada por una falsa alerta de bomba. La explosión de unos fuegos artificiales generó el pánico. Miles de aficionados de la Juventus disfrutaban de la final de la Champions League en la plaza de Turín. Pero al grito de bomba, una persona decidió hacer estallar un cohete de mano. Esto desató el pánico colectivo, haciendo que la gente corriera de un lado a otro en busca de refugio. Cuatro militares fallecieron en un accidente ocurrido en el distrito de Magdalena del Mar, en Perú, tras ser arrastrados por una ola. El ejército peruano reveló que los soldados fallecieron en una actividad no programada ni autorizada en una playa no apta para bañistas. El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski ordenó que se aplique todo el peso de la ley a los responsables de la tragedia. Seguimos con más noticias. La venta de tilapia cae en el Ecuador, mientras las autoridades descartan que el pescado en el país esté afectado por una enfermedad. Esta es una de las pescaderías más grandes de la capital. Su propietario, Harold Santana, cuenta que existe preocupación, pues desde hace una semana las ventas de tilapia bajaron en un 90%. Se vendían aproximadamente 300 quintales, ahora se están vendiendo solo 30 quintales. Pero no es la única. En este local de pescados también existe el mismo problema, como nos cuenta Antonio Pacheco. Más o menos nosotros al día descargábamos unos 200 quintales de pescado. Ahora hemos bajado un poco el pedido. El problema, dice, inició desde que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, emitiera una alerta sobre el virus que afecta a la tilapia en Tailandia, Egipto e Israel, y supuestamente también en Colombia y Ecuador. El presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, negó que en el Ecuador haya la enfermedad. Para nada, desde que conocimos de la alerta entramos en contacto con el sector productor tilapero aquí en el país y no se registra ningún evento asociado a la enfermedad que describe la FAO. La subsecretaria nacional de Vigilancia de Salud Pública, María Belén Morán, asegura que no hay que temer por el consumo. No hemos recibido ningún informe de que haya llegado este virus al Ecuador, ni en tilapia, y como ustedes saben, este es un virus que solamente afecta al animal, entonces tampoco en el humano. Solo en marzo de este año el Ecuador exportó hacia Estados Unidos cerca de 500,000 libras de tilapia. Actualmente el sector tilapero nacional genera exportaciones por alrededor de $20 millones anuales. Es auspiciado por el prepago Todo en Uno. Trae un nuevo combo semanal que te da 600 megas, 60 minutos y como siempre WhatsApp gratis. Actívalo al *100 numeral. Movistar, elige todo. En los deportes, Real Madrid derrotó a Juventus y se coronó campeón de la Champions League en Europa. Teo Pozo con los detalles de este partido.
Real Madrid y Juventus se enfrentaron en la final de la Champions League 2016-2017. El equipo español se puso en ventaja con anotación de Cristiano Ronaldo. Los italianos empataron con un fantástico gol de Mandzukic. En la etapa complementaria, Casemiro. Nuevamente Ronaldo. Y Asensio en el cierre del compromiso anotaron los goles restantes. Real Madrid festejó un nuevo título y es el único club en conseguir el trofeo del torneo de manera consecutiva. Y Delfín se mantiene como único líder del campeonato ecuatoriano de fútbol. El conjunto manabita derrotó a Independiente del Valle. El informe lo tenemos a continuación con Teo Pozo. Delfín derrotó 2-1 a Independiente del Valle y se consolidó como puntero del campeonato. El equipo cetáceo suma 37 unidades. Los goles los anotaron Francisco Silva y Carlos Garcés. Barcelona no pudo superar a River Ecuador y empató sin goles en el estadio Cristian Benítez. Los toreros son cuartos y suman 28 puntos. Siempre fuimos a buscar, siempre tuvimos, en ningún momento especulamos, como equipo grande tuvimos siempre la responsabilidad del partido. Emelec superó a Fuerza Amarilla 1-0 con un penal polémico sancionado por el árbitro Juan Carlos Albarracín. El Nacional venció 2-0 a Macará con goles de Franklin Guerra y Adolfo Muñoz. Hoy fue un partido de dos equipos malos, dos equipos pésimos, que no se dio fútbol. El equipo criollo suma 16 puntos. La selección ecuatoriana de fútbol se concentró este fin de semana y trabaja enfocada en los partidos amistosos que sostendrá en Estados Unidos. La tricolor se enfrentará a Venezuela el 8 de junio y medirá al combinado de El Salvador el próximo 13 de junio. El equipo nacional se desplazará a territorio norteamericano este lunes. Y para despedirnos, les dejamos con imágenes del concierto en Manchester, en el que participaron la artista estadounidense Ariana Grande y varias personalidades en honor a las víctimas del ataque terrorista en esa ciudad. Que tengan una buena noche.